Estoy en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Dice así la palabra del Señor, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Una vez más lo quiero leer. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y simplemente enfocándonos en esta expresión, en esta frase, en esta oración, probó Dios a Abraham, deja por sentado un precedente interesante. Valga la redundancia, Dios nos prueba. Quiero que le diga al de al lado, Dios te prueba. Dios te va a probar. Algunos dicen que Abraham tuvo 10 pruebas. 10 pruebas. Y que esta prueba fue fuerte como las 10 juntas. Así que mire el tenor del trato de Dios con la vida de este hombre. Un hombre anciano. Un hombre con una trayectoria espiritual. Un hombre que, si se quiere, ya venía caminando con Dios. Es que cuando Dios te quiere probar, no importa los años que vos tengas en la fe. Cuando Dios te quiere probar, no importa tu antecedente espiritual. ¿Sí? Así que quiero que nos metamos bajo esta premisa. Quiero que nos metamos aquí en esta historia tan interesante que dice, probó Dios a Abraham. Ahora, un detalle que quiero mencionarle, y es que los rabinos están en desacuerdo con las Biblias cristianas. ¿Por qué los rabinos están en desacuerdo con las Biblias cristianas? Porque las Biblias cristianas titulan, por ejemplo, ¿cuántos traen en su Biblia? A ver. Dice, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. ¿Dice así? Otras Biblias cristianas dicen, algunas, el sacrificio de Isaac. Y si usted luego de leer la historia, y debería ponerle un título, a lo mejor también ayornaría a esta idea. Pero los rabinos están en desacuerdo con las Biblias cristianas. ¿Por qué? Porque la Torá, o sea, la Biblia original hebrea de los judíos, dice la atadura de Isaac. Extraño, ¿no? ¿Por qué no menciona el sacrificio? Porque en realidad no hubo sacrificio. Hubo un intento de sacrificio, hubo una intención de parte de Dios de que sacrificaran a Isaac, pero como no se concretó y no se llevó a cabo tal directiva de Dios, por ende no hubo sacrificio. Entonces, ¿cómo titulan los judíos a todo este pasaje que vamos a estar desarrollando? La atadura de Isaac. Simplemente se quedó en que Isaac fue atado, pero no fue sacrificado. ¿Está bien? Tómelo como un estudio bíblico y como una información, un detalle no menor que le estoy dando para que lo considere. Vale decir que estaría entonces mal puesto el título, y según los judíos sí, y tienen razón porque el sacrificio no se llevó a cabo. Ahora, interesante lo que dice Génesis capítulo 22, verso 1, probó Dios a Abraham, y la Biblia está lleno de hombres y de personajes a los cuales Dios probó, pero ninguno de una forma tan clara
se manifiesta como esta. Por ejemplo, Dios también lo probó a Job. Pero hay todo un entramado en la historia de, por ejemplo, ese patriarca, hay todo un contexto escénico que rodea a la persona de Job, que Satanás viene y lo ataca y pasa por un montón de situaciones, pero no aparece la palabra tan clara como aquí, como en Génesis capítulo 22, verso 2. Y la pregunta en esta noche brevemente sería: ¿hasta dónde somos capaces de obedecer? ¿Hasta dónde tenemos capacidad de obediencia? ¿Hasta dónde somos obedientes? Bueno, quiero decirle que uno de los propósitos de la prueba que podamos atravesar estando dentro de Dios, estando dentro de la vida cristiana, uno de los propósitos de la prueba es para autenticar nuestra obediencia. Vale decir que a través de la prueba, y permítame esta expresión vulgar, Dios nos mide el aceite de nuestra obediencia. A ver si a pesar de las circunstancias infortuitas que nos toca enfrentar, todavía seguimos siéndole leales, todavía seguimos siéndole fieles, todavía seguimos adorándolo y cantándole como cuando las cosas son favorables. ¿Está entendiendo? Decía al de al lado, la prueba que estés viviendo entonces tiene un sentido, tiene una razón de ser. El otro punto que quiero decirles del por qué Dios prueba a Abraham, o por qué nos va a probar a nosotros, si es que ya no estamos metidos dentro de la prueba, es porque es una lástima que la gente no sepa capitalizar la prueba y ver el lado positivo de ella. La prueba te acerca a Dios. ¿En qué sentido? En que cuando vos estás en un momento de conflicto en tu vida, estás en un momento de apremio, en un momento de ese embate emocional de querer estar bien pero que estás mal por lo que te rodea, es el momento que nos acerca más a Dios. ¿Verdad que sí? Pero no debería ser el objetivo. El objetivo es estar con Dios siempre, en las buenas y en las malas. Pero los seres humanos somos tan predecibles que a la hora de la prueba, en vez de aferrarnos más de Él, tomamos distancia. Otro ejemplo que me viene a la mente del porqué de la prueba es porque cuando uno desde la vida cristiana lee la Biblia y lee un personaje como Abraham, uno quiere tener la fe de Abraham. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto le gustaría tener la fe de Abraham? Oiga, tenía 100 años, su esposa tenía 90 y tantos, era estéril. Dios le dice, te voy a dar hijos, lo saca fuera de la tienda, le muestra el cielo y le dice, ¿ves las estrellas del cielo? Sí, Señor. ¿Las podés contar? No. Así va a ser tu descendencia. ¿Ves la arena del mar? ¿Ves la arena que están pisando tus pies? Sí, Señor. Bueno, así va a ser tu descendencia, innumerable como la arena del mar. Ahora, a uno le cuesta creer las promesas de Dios. ¿Cuánto les cuesta creer a veces? Uno mira su contexto, uno mira su realidad, uno mira su imposibilidad, uno se niega a creer que las cosas van a cambiar y Dios te da una promesa. ¿Y Abraham qué le dijo? Sí, Señor, te creo. Y la Biblia dice que la fe de Abraham fue tomada por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue tomado por justicia. Así que si vos querés tener la fe de Abraham, como muchos quieren tener la fe de Abraham, tenés que pasar el proceso que él también pasó. Y cuando Dios te diga, mira, necesito que atravieses por una situación, porque te quiero enseñar algo, uno tiene que estar dispuesto a ser moldeado por Dios. Verso 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo
te diré. Uno lo lee de este lado de la historia y dice, qué tremendo, pero analicemos y no seamos tan insensibles, analicemos desde los sentimientos. ¿Cuántos son padres aquí? Bien, Dios nos da los hijos para que los criemos, para que los amemos, para que los contengamos, para que ellos se perpetúen en la vida y ellos alcancen logros que nosotros no alcanzamos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ahora, Dios nos da nuestros hijos y son un capital, y son una inversión. Nosotros en ellos invertimos toda la vida. Y no es que esperamos algo a cambio egoístamente, no es que esperamos una devolución en función a lo económico o en función a la inversión o capitalizarlo materialmente, sino que esperamos la devolución del amor, de la gratitud y de todas las cosas que nos puedan dar, que nos hagan felices, ¿verdad que sí? Ahora, es cierto que para nosotros todos los hijos son iguales, los queremos a todos igual, no importa bajo las circunstancias que hayan venido, no importa la procedencia, no importa si unos son más virtuosos que otros, uno ama a los hijos porque son un regalo que la vida nos dio. El Salmo dice que es cosa de estima el fruto del vientre y que es bienaventurado el que se llenó de hijos. Así dice la Biblia. Herencia de Jehová son los hijos. Pero usted tiene que ver el contexto de la vida de Abraham. Él era un hombre grande, viejo, 100 años. Y su esposa, otra, viejita, que cuando el ángel le vino a traer el anuncio y le dijo, vas a ser madre, ella se rió detrás de la cortina, porque dijo, ahora de vieja voy a tener placer como las jovencitas. Y el ángel le dijo, no te rías, porque de aquí a un año vas a estar acariciando el vientre. ¿Usted sabe lo que representa para personas de esa edad que Dios le diga, los voy a hacer padres, cuando ellos ya deberían estar para ser abuelos? Así que ahí viene la promesa. Y no obstante a la promesa, un tiempo prolongado, viene el hijo. Y ese hijo tan esperado ahora, Dios le dice en el verso 2, toma ahora tu hijo, tu único, diga conmigo, el único, a quien amas. Y parece que Dios mete más el dedo en la llaga, porque cuando Dios te pide lo que más amás, porque lo que vos amás menos, no vas a tener problema en entregárselo a Dios, pero por eso Dios siempre te señala lo que vos más amás, tu único, aquello que por ahí tanto tiempo que lo esperaste, ahora Dios quiere probar y quiere medir a quién amás más. Si a la bendición que Él te dio o al que te dio la bendición. Te la dejo picando. Ve a tierra de Morea y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes. Está diciendo, quiero tu hijo en sacrificio. Esto es terrible. Terrible desde el aspecto en que lo veamos. Ahora, no era tan terrible para Abraham, si bien era terrible entregar su hijo, pero no era una cosa descabellada ni loca. Porque los cananeos de aquel tiempo, gente bárbara, gente sin cultura, gente que por naturaleza eran idólatras, estaban acostumbrados a ofrecer a dioses paganos sus hijos. Caso de Jefté, capítulo 11 y 12 del libro de Jueces, donde él viene de la batalla y le ofrece en sacrificio a Dios, cosa que Dios nunca le había pedido, su hija, porque ganó la batalla. Él dijo, el primero que me salga a recibir, te lo ofrezco en holocausto. ¿Quién sale a recibirlo? La hija. Dijo, claro, si viene un criado lo mando a la hoguera, pero salió la hija. Era una costumbre de los cananeos, era algo terrible, algo despiadado, algo que hoy desde nuestra cultura y desde los valores del derecho humano lo vemos como algo aberrante, pero no era una locura para ellos. Ahora quiero que me siga con atención, porque en este versículo 2 yo veo una tipología, y si puede anotarlo, hágalo, una tipología de Dios el Padre ofrendando a su Hijo. ¿Qué es una tipología? Cuando hay algo
en el Antiguo Testamento que se asemeja, ¿sí?, a un hecho que ocurrió en el Nuevo Testamento. Cuando hay una figura que enfoca lo que después Dios hace, en este caso, ofrecer a Cristo por nuestros pecados. Es una tipología. Algunos quizá opinarán distinto. Esto no es de ahora. Lutero, por ejemplo, él veía en todas las Escrituras a Cristo. En todos los textos de la Biblia él encontraba la tipología de Cristo. Calvino no. Es más, Calvino se esforzó por desestimar muchos salmos, no considerándolo como mesiánicos, y los descartó. Lutero veía a Cristo en toda la Biblia. Calvino solamente en algunos párrafos. Déjeme poner este pasaje como una figura de Cristo. El Padre ofreciendo a su Hijo. Abraham ofreciéndolo a Isaac. Está de más explicarlo, que Cristo es nuestro sustituto. Nosotros deberíamos estar en el altar del sacrificio. Nosotros tuviéramos que haber ido a la cruz, pero Cristo fue por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, verso 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Sí? Abraham se levantó muy de mañana. Abraham es mencionado a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Jesús, por ejemplo, lo menciona en varias oportunidades. Los judíos del tiempo de Jesús lo tomaban a Abraham como el rabí, como el maestro, como el profeta. Así que para ellos era una lección de vida, la fe de Abraham, su caminar con Dios, incluso este episodio de ofrecer lo que más quería. Entendían que parte de la obediencia era darle a Dios lo que uno más ama, darle a Dios el tiempo, darle a Dios sus anhelos, darle a Dios sus sueños, entregarle a Dios lo que uno más ama. Es un acto de consagración, es un acto de gratitud, decirle: Señor, mira, esto es lo que yo más quiero, tomate, lo entrego. ¿Se entiende? Ahora, en Hebreos 11:17, el autor de los Hebreos lo menciona a Abraham como el héroe de la fe. En Santiago, capítulo 2, verso 21, compara la fe de Abraham, ¿sí? La fe y las obras van tomadas de la mano. Pedro en Hechos capítulo 3, verso 25, dice que nosotros somos los hijos de las promesas hechas a Abraham. Pablo lo usa a Abraham como ejemplo en el libro de Gálatas y en el libro de Romanos. Y Abraham es mencionado en todo el Nuevo Testamento. Así que ¿por qué hoy nosotros no tomar la vida de este hombre como inspiración y como una escuela? El verso 4 dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Dios le da la orden a Abraham. Abraham toma a sus criados, 2 de ellos, agarra el animal, carga la leña y se dirigen al monte. Ya sabe el propósito: sacrificar a Isaac. Ahora, Isaac hasta este momento no sabe nada. Hasta este momento simplemente acompaña. Y el verso 4 nos habla del tercer día. ¿Qué pasó el tercer día? En la Biblia. Jesús resucita. ¿Ve que está Cristo también aquí o no? ¿Tenía razón Lutero que en toda la Biblia está Cristo? ¿O algo de lo que Cristo hizo? Ese tercer día a mí me habla de que desde el momento que Abraham recibe la orden de Dios: quiero tu hijo en sacrificio en el monte, hasta este tercer día, Abraham está haciendo el duelo. Esos 3 días, Abraham
seguramente no le dirigió la palabra a Sara. Porque si le decía a Sara lo que Dios le había mandado hacer, ¿qué hubiera hecho la madre? El muchacho se queda acá. ¿Cómo? Pero Abraham, por obediencia, con un nudo en la garganta, estuvo esos 3 días reprimiendo algo que él sabía que tenía que hacer por obediencia a Dios. Vale decir entonces, y déjeme poner una nota al margen, que cada vez que Dios te manda a obedecer algo que vos sabés, te va a costar. Hermanos queridos, la obediencia se padece. La obediencia no es algo gratuito. La obediencia no es una sonrisa y una carita feliz. La obediencia tiene un precio. Y si hay algo que nosotros al final de la historia vamos a rescatar, porque usted ya lo está viendo desde el final de la historia, es que verdaderamente tenemos que ser obedientes a Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto cuando Dios nos da una directiva o cuando Dios nos muestra una situación? ¿Por qué nos cuesta tanto ser obedientes a Él? Sabiendo que a pesar de lo que tengamos que sufrir o vivir, la película, tiene un final feliz. Me habla el verso 4 del tercer día. El tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Qué lugar vio? Bueno, vio el monte, vio el lugar donde él iba a edificar el altar. Note usted, y repito la palabra, monte. Diga conmigo, monte. Tercer día, monte. Ahí vemos la figura del Calvario. Altar, en este caso la cruz de Cristo. Verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, y quiero remarcar esto, dijo Abraham a sus siervos, dígale al de al lado, dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, repito, yo y el muchacho iremos. Se lo dejo ahí, los criados y el asno en un lugar, Abraham y el muchacho solos. ¿Está bien? Y me gusta la expresión que utiliza Abraham. Iremos hasta allí, verso 5, adoraremos y volveremos a vosotros. Y no es un detalle menor, ni estoy jugando con la semántica. Abraham está hablando en plural. Iremos, adoraremos y volveremos. ¿Cuál había sido la orden de Dios a Abraham? Sacrificar al muchacho. Tendría que haber pensado en singular Abraham. Iremos y volveré. Le tendría que haber dicho a los criados, ¿sí o no? A menos que la intencionalidad de Abraham no quería despertar sospechas en Isaac. ¿Cómo? Iremos y volverás. Yo creo que Abraham está utilizando el plural porque está hablando en un lenguaje de fe. Vamos a ir, pero como yo soy obediente y le voy a dar a Dios lo que más me cuesta y lo que más amo en la vida, Él me lo volverá a dar otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Es que quiero decir algo. La obediencia va. Nosotros somos obedientes a Dios y vamos a lo que Dios nos dijo, ¿verdad que sí? Pero los sentimientos se quedan. Es como decir, Señor, yo te doy todo lo que me pidas y te lo doy de verdad. Pero vos sabés que en mi corazón yo lo anhelo. ¿Sí? Es que no podemos disociar los sentimientos de la obediencia. Yo alguna vez tuve que tomar la decisión de venir a pastorear aquí, porque tenía que responderle a la obediencia a Dios, aunque fuera lejos el lugar. Yo le dije, sí, Señor, obedezco.
Pero por un tiempo mis sentimientos se quedaron en el lugar donde yo estaba arraigado, a las personas a las cuales yo estaba arraigado, al contexto, al lugar, a la gente. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Uno obedece, pero la obediencia no significa que uno tenga que anular o uno anule de forma inmediata lo que siente. No es que se puede anular la emoción, no, señores. No podemos disociar la emoción, aun cuando tenemos que obedecer. Jesús dijo algo similar a esto. Aquel que no aborrezca padre, madre, hermanos, casas, tierra, por mí no puede ser mi discípulo. Ahora dice, Señor, yo quiero ser tu discípulo y te voy a seguir, pero no significa que lo otro lo deje de amar. La obediencia, señores, no anula los sentimientos. En todo caso, Dios resolverá después los sentimientos, pero la obediencia tiene que ir por delante. Como tampoco podemos postergar la obediencia por lo que sentimos. Decimos, no, Señor, yo te quiero obedecer, pero mi corazón dice otra cosa. Porque entonces nos convertiríamos en sentimentalistas, en sensuales, como dice la Biblia, los que se guían por los sentidos. Cuando se trata de obedecer a Dios, aun cuando nuestros sentimientos digan lo contrario, nosotros tenemos que obedecerle igual. Tenés que hacer tal o cual cosa. Ay, pastor, pasa que todavía no lo siento. Es que no te pregunté si lo sentías o no. Te estoy dando una directiva para que obedezcas a Dios. Bueno, cuando yo lo sienta lo voy a hacer. ¿De dónde sacamos eso? ¿Escuchó gente así? Yo ahora no siento de servir a Dios. Es que no tenés que sentirlo, mi amor. Tenés que obedecer y servirle igual. Decía al de al lado, te están hablando a vos, me parece, ¿eh? Era para vos esta. Pero Abraham, ¿qué hace? Abraham, hombre de fe, se la jugó y dijo, iremos y volveremos. Perdón, ¿y el sacrificio? ¿Qué iba a quedar allá arriba? No sé. Iremos y volveremos. ¿Me sigue? En el verso 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Iban caminando. El muchacho con la leña, Abraham iba con la antorcha y con la espada. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, me hice, pero no soy. He aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ay, papá, esos 100 años no vienen solos. Senil. Ya te empezaste a olvidar las cosas, papá. ¿Dónde está el animal, el holocausto? A ver, Isaac no era tonto. Estaba preguntando porque era obvio, siempre que acompañó a su padre a ofrecer un sacrificio, llevaban los elementos, pero acá faltaba lo esencial. Pero el viejo, como quería obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias, y yo creo que, vio cuando usted quiere hablar, pero tiene un nudo en la garganta, ¿cuánto le pasó? Angustiado el viejo le dice en el verso 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Habrá dicho el viejo, le estoy quizá mintiendo porque no sé si va a haber cordero. Pero como se acostumbraba a ofrecer un cordero, dijo, y Dios se proveerá. ¿Había cordero? No. Pero Dios se proveerá. A lo mejor tu realidad hoy es que no hay cordero. No hay lo que necesitas. No está, no existe. La realidad es completamente opuesta. Pero tenés que hablar este lenguaje de fe. Diga conmigo, Dios se proveerá. ¿Cuántos creen esto?
Y esto déjeme aplicarlo a la manera que sea. Dios proveerá el trabajo, Dios proveerá la relación, Dios proveerá la oportunidad, Dios proveerá la ocasión y el tiempo para todas las cosas porque tenemos un Dios que provee. Ahora, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham el altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¡Ah! ¿Y el cordero? ¿Y la provisión? Vuelvo a los criados. ¿Se acuerdan los criados? ¿Cuántos se acuerdan los criados? Que los dejamos allá abajo. Con el asno, ¿se acuerda? Que dije que iba el muchacho y el viejo nomás. ¿Y los criados dónde quedaron? Ahora, los rabinos, los judíos, creen que Isaac tendría entre 28 y 30 años. Recuerde que, por ejemplo, Sara murió a los 127 años. 127. Abraham murió también una edad muy prolongada, muy avanzada. La longevidad en ese tiempo era... Claro, 30 años era un pibe, si vivían tantos años. Ahora, ¿usted cree que un hombre de 100 años puede con un muchacho de 30? ¿Solo encima? Pero se va a cansar de correrlo, de dispararlo y no lo va a agarrar. Vení que tenés... ¿Cuántos creen que una persona lógica no se va a dejar atar para ponerse en el holocausto? Al menos si estaban los criados, vení para acá, lo agarran entre los dos, entre los tres lo atan y lo ponen en el altar. ¿Me estás siguiendo? Ató a Isaac su hijo. A menos que haya habido mutuo consentimiento, esto se puede lograr, si no, no. Y cuando uno va al texto y no hay demasiada explicación, uno puede entrar en la conjetura, sin alterar el pasaje. Es ahí donde salen los comentarios. Prima un comentario. Es necesario un comentario. Es necesario desatar una especulación, un argumento. Bueno, dice una tradición judía, que Isaac se hizo atar. Mira cómo están anotando, ¿eh? Para que su padre no titubeara al clavar el cuchillo. Y por titubear para clavar el cuchillo, a lo mejor dejaba de ser certero y la ofrenda iba a dejar de ser aceptable a Dios a causa de los sentimientos. La especulación que sacan los rabinos, los estudiosos de la Biblia, es que en realidad Isaac se dejó atar. El Talmud y el Midrash, que son dos libros muy usados por la tradición judía, dicen que Isaac se dejó atar. Es más, hasta inventaron un relato que dice, poniéndolo en palabras de Isaac: Padre mío, átame a la leña, no sea que tú, movido por los sentimientos, no me mates de manera certera, o cuando me vayas a clavar el cuchillo te niegues a hacerlo y tu obediencia sea rota delante de Dios. Padre mío, átame al altar para que yo pueda cumplir con el mandato de tu obediencia. Yo aquí también encuentro a Cristo, porque Cristo dijo: nadie me mata, nadie me crucifica, yo pongo mi vida en rescate por tu vida. Isaac, con tal de que su padre cumpliera con la voluntad de Dios y le fuera obediente, fue capaz de dejarse atar y morir para que su vida sea una ofrenda a Dios. ¿Se entiende? Ahora entra en la lógica, la cultura de aquel tiempo, en que era normal ofrecer sacrificios humanos a los dioses. Claro que no era dioses, no entra en la escala de dioses, este es el Dios todopoderoso. Ahora, es increíble hasta qué punto la obediencia de un hombre puede llegar
¿Hasta qué punto la fe y la consagración? Claro que hoy Dios ya no nos pide este tipo de obediencias. Ya la obediencia en este caso la cumplió Jesús yendo a la cruz del Calvario, disponiendo su vida, disponiendo su juventud, pagando el precio por cada uno de nosotros para que hoy nosotros le obedezcamos sin necesidad de semejante apremio. Dale gracias a Dios que las cosas para nosotros son mucho más fácil y de que hubo uno que ocupó nuestro lugar para que hoy vos y yo podamos obedecerle a Dios. Ahora, Isaac se dejó atar, verso 9. Verso 10 dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: ¡Abraham! ¡Abraham! Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Quería Dios la muerte del muchacho? No, si Dios se lo había dado. Pero Dios estaba probando hasta qué punto uno se aferra a las cosas que Él te da. Hay veces cuando Dios te da una bendición, y lo pongo en estos términos muy sencillos, muy domésticos, como decirte que hay veces le pedís tanto un trabajo a Dios, y el día que Dios te da ese trabajo, terminás amando más el trabajo que a Dios. Eso es un despropósito. Eso sería algo totalmente contradictorio. Ah, pastor, no puedo estar, no puedo venir porque me toca trabajar. Y vio que la Biblia dice que hay que cuidar el trabajo. Entonces terminás cambiando figuritas y terminás teniendo una obediencia a medias. Pero para ponerlo en otros términos, por ahí Dios te da un hijo tan esperado, una pareja tan esperada, y resulta ser que después cambiás esos sentimientos por los sentimientos que verdaderamente deberían ser para Dios. ¿Se entiende la cosa? Te da un auto y terminás adorando más el auto que a Dios. Te da, no sé, una casa y esa es tu veneración, esa es tu idolatría, ese es tu lugar. Y nada puede reemplazar el amor a Dios. No hay hijo, no hay familia, no hay nada que pueda tomar el lugar de Dios. A lo mejor hay muchas cosas que hoy a vos te gustaría estar haciendo. Por ejemplo, estar en tu casa, tranquilo, mirando la novela, o haciendo cualquier otro tipo de cosa, que no estaría mal. Pero vos negás eso por obedecer y amar a Dios y estás hoy aquí. Ahora, claro que no te estoy diciendo que alocadamente vayas y dejes al marido, dejes el trabajo, hay que amar más a Dios, no te estoy diciendo eso. Te estoy poniendo ejemplos. ¿Hasta qué punto el ser humano es capaz de resignar lo que más ama para amar más a Dios? ¿Se entiende? Ahora, fíjese lo que le dice el ángel: no lo mates, porque era para probarte, a ver si estabas dispuesto a dar todo por él. Y esa expresión, porque ya conozco que temes a Dios, póngalo en estos términos: ya vi lo que hay en tu corazón. ¿Se da cuenta para qué Dios utiliza las pruebas? Para conocer lo que hay en nuestro corazón. Para conocer entre comillas, porque a ver, ¿Dios no sabe lo que hay en nuestro corazón? Claro que lo sabe. Él es omnisciente, todo lo sabe, es omnipresente, está en todo lugar a la vez, es omnipotente, es todopoderoso. Pero ese Dios no sabe que hay dentro de nosotros hasta que atravesamos una prueba. Y queda de manifiesto y queda visible a quién amamos, a quién servimos. Quiero ponértelo en este término: Abraham eligió a Dios. Abraham podría haberle dicho: no, Señor, pará, es mi hijo. Y si tengo que elegir entre vos y mi hijo, Abraham eligió a Dios. Y Dios, en sentido figurado, le devolvió a su hijo.
¿Cuántos dicen amén? Cierro con esto. Entonces, verso 13, alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Hola. ¿Qué dijo Abraham? Dios se proveerá de carnero. ¿Había carnero en ese momento? Mire, si aparecía este carnero, Isaac ni siquiera iba a ser atado en el altar. Venga para acá. ¿Sí o no? Pero fíjese el poder de las palabras y el poder de una declaración de fe. Cuídese mucho con lo que dice, porque así como uno puede declarar las cosas en fe y acontecen, también cuando uno tiene un lenguaje negativo y declara y cree que esas cosas van a pasar, pasan. Por algo Jesús dijo, por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. ¿Sí? La Biblia dice que de toda palabra ociosa que los hombres hablen darán cuenta de ella en el día del juicio. Y también dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, de la maldición y de la bendición. Pero en este caso que dijo Abraham, sin ver el carnero, dijo, Dios se proveerá de carnero. ¿Y qué pasó? Vino el carnero y estaba trabado en el zarzal y Abraham dijo, Dios no se va a quedar sin sacrificio. No le ofrecí a mi hijo porque me lo volvió a dar, aquello que yo le di a él, que tanto amaba, él me lo devolvió, porque no es un Dios despiadado, así que venga para acá. ¿Y dónde terminó el carnero? ¿Quién le trajo el carnero a Abraham? ¿Quién le trajo el carnero a Abraham? Dios. Porque Dios se va a proveer de carnero. A ver si la agarra. Lo que vos hoy le decís, Señor, no tengo para darte, Él te dará para que le des. Señor, no sé cómo servirte, no me dan la fuerza, no tengo sabiduría, no tengo la capacidad. Él te dará la capacidad para que le sirvas a Él. Dice Filipenses capítulo 2, verso 13 o 14, dice, porque Él es quien produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Que si dependiera de nosotros no hacemos nada, no le podemos dar nada. En esto sí que confío plenamente en la soberanía de Dios. De Él proceden todas las cosas y todas las cosas son para Él. Dice que ofreció ese carnero. Dice una tradición judía que de estos cuernos del carnero que mató a Abraham se hicieron 2 shofar. ¿Vio como el que tenemos acá? Y que fueron tocados cuando entraron a la tierra prometida. De este carnero, de sus cuernos se hicieron 2 shofar, 2 bocinas, 2 trompetas. Se las guardó como se guardaron todos los registros de los manuscritos de las Escrituras y toda la tradición judía. Y el día que entraron a la tierra prometida, tocaron esos carneros. Porque ¿a quién le había dado la promesa a Dios de que entrarían a la tierra? Abraham. Termino, verso 18. En tu simiente, note la palabra simiente, la traducción hebrea es semen o semen. Porque del semen salen las generaciones. Y simiente viene de la palabra semen y también de ahí proviene la palabra semilla. ¿Sí? De tu simiente, léase en forma literal, de tu semen serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque desde Abraham, todas las generaciones que venían después de él iban a bendecir la tierra con el conocimiento de Dios. De la simiente de Abraham
iban a ser el Mesías, el Salvador de todos los hombres y de la simiente de Abraham. Usted y yo hoy somos la familia de la fe. Fíjese, cuando un hombre obedece, todas las generaciones que vienen después de usted, por ser obediente, serán generaciones benditas. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Por cuánto obedeciste? Pregunto, ¿vale la pena la prueba? Siempre y cuando se la obedezca. Y siempre y cuando uno en medio de la prueba obedezca a Dios. Ahora mire cómo son las cosas. Que Dios siempre prueba a Abraham en función a la familia. Note este detalle. Capítulo 12 de Génesis, 12:1 de Génesis. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Vete de tu tierra y de tu... ¿Cómo lo sabe, eh? Y de tu... Y dice algo más. Lea bien. Y de la casa de tu padre. Salí de tu tierra. Salí de tu parentela y salí de la casa de tu padre. Es fuerte. Es fuerte. Deja todo lo que más amás. Ahora, Dios le saca una familia. Diga conmigo, Dios le saca una familia. Pero le da otra. ¿Sí o no? Le dio a todos nosotros, miren qué familia. Le da simiente, le da semilla. Lo más lindo es que Dios le da una promesa y le dice, te doy simiente. Y él era un pobre viejo y la esposa estéril. Verdaderamente hay que tener fe para creer eso, ¿o no? Ahora vuelvo al punto que le dije. Dios siempre lo prueba en cuanto a la familia. Y él sigue obediente. Deja a su padre, deja a su madre, deja a su tierra y sigue obediente. Y ahora Dios lo vuelve a probar. ¿Con qué? Con la familia. Yo estaba pensando hoy. Dije, qué redundante que fue Dios con Abraham. ¿Por qué no lo probó con las riquezas? Que era rico, como a Job, que le quitó todo lo que tenía. ¿Por qué no lo probó en cuanto a la idolatría, que había muchos idólatras en ese tiempo y a Abraham se le hubiera pegado la idolatría? Venía de Ur de los Caldeos, antigua Babilonia. Se adoraba hasta las estrellas, el sol, todo. De ahí sale la astrología. ¿Por qué no lo probó en eso? ¿Dónde lo prueba Dios a Abraham? Con la familia, con los hijos. Hay aquí una palabra para algunos, ¿eh? Y dice Dios, por cuanto yo te probé con tu familia y aún así me fuiste obediente, te devolveré la familia bendecida. ¿Cuántos dicen amén?